Hola, mi nombre es Linda Quintana y junto a mi grupo estaremos realizando la sustentación del proyecto dialógico e investigación sobre el labio leporino y paladar hendido. Mi grupo está compuesto por Contreras José, Cortés Mateo, Hernández Valentina, Macías Gabriel y mi persona Linda Quintana. Primero debemos tener en cuenta que el tema del labio leporino y paladar hendido es muy importante en la salud infantil y craneofacial, ya que no solamente tiene repercusiones estéticas, sino también funcionales. Entonces, para contextualizar, el labio leporino y el paladar hendido son malformaciones congénitas en las que el labio y o el paladar no se cierra completamente durante el desarrollo embrionario del bebé. Afecta funciones como la alimentación, el habla y hasta la respiración. Su manejo requiere un equipo interdisciplinario para corregir la forma y mejorar la función del paciente. Como objetivo, queremos analizar el labio leporino y el paladar hendido como malformaciones congénitas de origen multifactorial, comprendiendo sus causas, manifestaciones, repercusiones en la salud del paciente. Además, identificar la importancia del abordaje interdisciplinario y el tratamiento integral oportuno y continuo, que permite mejorar la función, la estética y la calidad de vida del niño y de su familia. Ahora, lo primero era resolver tres interrogantes según una reflexión grupal, teniendo en cuenta pues lo que sabíamos sobre el labio leporino y paladar hendido. La primera pregunta era qué concepto se tiene acerca del labio leporino y paladar hendido como grupo. Entendemos que el labio leporino y el paladar hendido son malformaciones congénitas de origen multifactorial que ocurren por una falla en la unión de los procesos faciales durante el desarrollo, afectando las funciones como la alimentación, el habla y la respiración, que son esenciales. Y de esta manera tiene un impacto emocional y social que debe atenderse. Ahora, ¿cómo creemos que se debe tratar? El tratamiento del labio leporino paladar hendido debe ser temprano, integral e interdisciplinario. Incluye cirugías reconstructivas, terapia del habla, tratamiento odontológico y ortodóntico, rehabilitación funcional y apoyo psicológico continuo para acompañar al paciente y a su familia durante todo el proceso. Es un proceso largo que sigue varios pasos y suele ser difícil para las familias. Por último, ¿cuál es el equipo interdisciplinario que interviene? Al investigar, logramos encontrar que el equipo es muy extenso, está formado por pediatras, genetistas, nutricionistas, cirujano plástico, cirujano maxilofacial, odontopediatras, ortodoncistas, otorrinolaringólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, trabajador social y odontólogo rehabilitador, entre otros. Todos ellos cumplen un rol clave y aporta desde su área para restaurar la función, la estética y el bienestar del paciente. Teniendo esto en cuenta, para complementar nuestra investigación, se le hizo esta misma entrevista a una serie de profesionales que están relacionados a este tratamiento del labio leporino y paladar hendido. Mi nombre es Mateo Cortés y le vengo a hablar sobre la entrevista de algunos especialistas que intervienen en la cura del labio leporino y paladar hendido. Les vengo a hablar sobre el cirujano plástico y el nutricionista. Cirujano plástico, se le hace la pregunta de que si ha escuchado hablar sobre el labio leporino y paladar hendido. Su contestación es que es una de las formaciones faciales más frecuentes que tratan en cirugía reconstructiva. Y estos pacientes requieren una intervención necesaria para recuperar su forma y función del rostro. Se le pregunta que qué concepto tiene acerca del labio leporino y paladar hendido. Responde que es una alteración congénita que afecta estructuras blandas del labio y del paladar, comprometiendo la estética facial como capacidad para alimentarse y hablar adecuadamente. Ahí puedes ver la imagen del labio leporino, que el labio del niño está un poco separado. Se le pregunta cómo cree que se debe tratar. Contesta que el tratamiento debe realizarse mediante cirugías planificadas por etapas. La primera, que es el cierre del labio, y luego la palatoplastia, que es el cierre del paladar. Estos se deben acompañar de terapia del habla y apoyo psicológico y seguimiento odontológico, ya que esto es necesario para que se corrija completamente. En la nutricionista se le hacen las mismas preguntas que se ha escuchado hablar del labio leporino y paladar hendido. Su contestación es que sí, que lo sabe porque es una condición que tiene impacto directo en la alimentación de los bebés.
Lo que son los niños con esa malformación presentan dificultad para succionar y alimentarse correctamente, ya que como tienen el labiecito separado, no pueden succionar bien la mama. Se le pregunta qué concepto tiene acerca del labio leporino. Se le dice que lo considera una malformación congénita que altera la anatomía oral y palatina, impidiendo la adecuada coordinación de succión y deglución. Como le decía en la pasada, al bebé tener que succionar y tragar, eso no lo coordina bien y no produce succión. Esto puede ocasionar problemas de peso y de nutrición si no se interviene a tiempo, ya que este no podría comer. ¿Y cómo cree que se debe tratar? La nutricionista dice que debe abordarse con una planificación nutricional y cuidadosa. Se utilizan biberones especiales y técnicas de alimentación adaptadas, o sea, especiales para ellos. También es necesario acompañar las diferentes etapas quirúrgicas, asegurando una buena nutrición y cicatrización del crecimiento. Ahora vamos a presentar la perspectiva de un especialista en cirugía maxilofacial sobre el labio leporino y el paladar hendido, qué son y cómo se deben tratar. Anteriormente le preguntamos al cirujano maxilofacial que qué concepto tenía de estas dos malformaciones. Nos responde que el labio leporino es básicamente una abertura o una fisura en el labio superior, ¿cierto? Esta puede ser leve o puede comprometer toda la zona del labio y de la nariz. Y en el paladar hendido, en cambio, es una separación del paladar blando, duro o incluso en algunos casos de ambos, ¿cierto? Esto afecta mucho en funciones como la alimentación, el habla y a veces aparecen juntos pero también pueden presentarse por separado. Bueno, el cirujano maxilofacial dice que este manejo de este paciente debe ser multidisciplinario, o sea, que no solo debe estar comprometido la cirugía, sino también otras especialidades, como cuáles: la ortodoncia, los psicólogos, los fonoaudiólogos, incluso ortodoncistas. En cuanto a la parte quirúrgica, nos menciona que la reparación del labio leporino suele hacerse entre los 3 a los 6 meses. Y en cambio, la del paladar hendido suele hacerse entre los 9 a 12 meses, ya que debe hacerse antes de que el niño empiece a desarrollar el habla. Luego, posteriormente viene un seguimiento largo y extenso con terapias de lenguaje, ortodoncia y en algunos casos procedimientos adicionales para mejorar la función y la estética. El objetivo siempre va a ser mejorar la vida y la calidad del paciente. Bueno, el cirujano maxilofacial dice que este manejo de este paciente debe ser multidisciplinario, o sea, que no solo debe estar comprometido la cirugía, sino también otras especialidades, como cuáles: la ortodoncia, los psicólogos, los fonoaudiólogos, incluso ortodoncistas. En cuanto a la parte quirúrgica, nos menciona que la reparación del labio leporino suele hacerse entre los 3 a los 6 meses. Y en cambio, la del paladar hendido suele hacerse entre los 9 a 12 meses, ya que debe hacerse antes de que el niño empiece a desarrollar el habla. Luego, posteriormente viene un seguimiento largo y extenso con terapias de lenguaje, ortodoncia y en algunos casos procedimientos adicionales para mejorar la función y la estética. El objetivo siempre va a ser mejorar la vida y la calidad del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el odontopediatra. En este caso, el odontopediatra nos contó que forma parte del manejo integral de pacientes con labio leporino y el paladar hendido, ya que estas malformaciones impactan funciones orales básicas desde el nacimiento, por lo que requiere una intervención temprana y un abordaje interdisciplinario. A continuación, responderá a las 3 preguntas fundamentales sobre el tema. El odontopediatra nos responde que sí ha escuchado sobre el labio leporino y el paladar hendido y resulta que es muy frecuente verlo. Además, nos cuenta que son anomalías congénitas que resultan en una falla en la fusión de los procesos faciales durante el desarrollo embrionario. El labio leporino
compromete la continuidad del labio superior y en ocasiones el reborde alveolar. En cambio, el paladar hendido implica una falta de unión de los segmentos del paladar duro, blando o incluso en algunos casos ambos. Ahora le preguntamos que qué concepto tenía sobre estas dos enfermedades. En el caso del labio leporino, nos menciona que esta genera alteraciones en la musculatura principal y en la anatomía nasal, haciendo una malformación unilateral o bilateral, mientras que el paladar hendido produce una comunicación oronasal, o sea, boca-nariz, y afecta la succión, la resonancia del habla y el crecimiento maxilar. Desde la odontopediatría se evalúa el impacto en la dentición, oclusión y el desarrollo craneofacial. En esta rama de la odontología, el especialista lo que hace es que desde el inicio maneja la alimentación, la prevención de caries, el seguimiento eruptivo, tiene un guiado del crecimiento maxilar y además de coordinar con la ortopedia, ortodoncia y la terapia del lenguaje. Eso. Posteriormente puede requerirse un injerto maxilar, un injerto alveolar y en algunos casos cirugía ortognática. Ahora seguimos con el especialista en ortodoncia. Este especialista nos dice o nos menciona que participa en el manejo integral de los pacientes con labio leporino y paladar hendido, especialmente en conjunto con otras especialidades como el maxilofacial, ayudando en la guía del desarrollo dentario y en la oclusión posteriormente de este mismo. Estas malformaciones nos dice el especialista que requieren de un abordaje temprano y posteriormente coordinado. La especialista en ortodoncia nos recuerda que el labio leporino es una afectación en la continuidad del labio superior, ya sea parcial o absoluta, y el paladar hendido implica una separación del paladar duro, blando o ambos. Posteriormente nos dice que sí ha tratado estos pacientes y que son muy comunes. Bueno, ahora le preguntamos qué concepto tenía de estas malformaciones. Entonces él nos menciona que ambas condiciones alteran el patrón de crecimiento maxilar superior y la relación intermaxilar, ya que el labio leporino puede generar un colapso en el arco alveolar y el paladar hendido provoca deficiencias transversales, sagitales y verticales del maxilar. Esto afecta la erupción dental, la estabilidad de los segmentos alveolares y la futura oclusión del paciente, ya que aún está de bebé. Bueno, ahora, ¿cómo se debe tratar? Recordemos que el ortodoncista necesita dientes para poder tratarlos, entonces no se puede hacer desde tan temprano. Sin embargo, más o menos la edad mixta en la que se relaciona el paciente con el ortodoncista es a partir de los 8 u 11 años. A esta edad ya puede el ortodoncista hacer manejo de estos dos casos. Y le hice las mismas 3 preguntas, lo cual me respondió. La primera, que si había escuchado hablar sobre esto, me dijo que sí, que lo ha tratado en varios pacientes, especialmente en niños que presentan dificultades para hablar después de la reparación quirúrgica del paladar. El concepto que tenía sobre el labio leporino y el paladar hendido es que esta era una alteración que impide una correcta separación entre la cavidad oral y nasal, lo que provoca un escape de aire, hipernasalidad y dificultad para articular sonidos correctamente. Por último, nos comentó de cómo se puede o cómo se debe tratar este paciente. Nos dijo que con terapia del lenguaje personalizada, esto enfocado en mejorar la articulación, la respiración y la resonancia. Esto también se debe trabajar de manera coordinada con cirujanos, psicólogos y odontólogos. Luego le pregunté al psicólogo con las mismas 3 preguntas y nos responde: sí, y he acompañado pacientes y familias
que viven con esta condición, la cual puede generar inseguridad y ansiedad por la apariencia física o las dificultades para comunicarse. El concepto que el psicólogo tenía sobre esto era que era una condición que no solo implica una malformación física, sino también un impacto emocional y social importante. El niño puede sufrir burlas o baja autoestima si no cuenta con el apoyo adecuado. Ahora seguimos con el rol del odontólogo rehabilitador. Le realizamos las mismas preguntas. Primero, que se había escuchado hablar del labio leporino y el paladar hendido. Nos contestó que sí, que incluso ha tratado a pacientes que después de sus cirugías reconstructivas necesitan rehabilitar la función oral y también recuperar la estética facial. La siguiente fue qué concepto tiene acerca del labio leporino y el paladar hendido, a lo que nos contestó que es una condición que puede dejar secuelas dentarias, protésicas y estéticas, afectando así la masticación, la fonación y la confianza del paciente. Y cómo cree que se debe tratar, y nos contestó que mediante rehabilitación oral integrada con prótesis o restauraciones personalizadas. Estas siempre en conjunto con ortodoncistas y con cirujanos para poder devolverle la funcionalidad y la armonía facial. Tenemos también un testimonio de una paciente llamada Daniela, que esta nos relata cómo fue su experiencia y cuenta algunas dificultades iniciales de todo su tratamiento. Y dice así: me llamo Daniela Pérez y nací con labio leporino y paladar hendido. De bebé tuve dificultades para alimentarme y usaba un tetero especial. Me operaron del labio a los 6 meses y del paladar a los 2 años. Crecí asistiendo a terapias del habla y controles odontológicos. En el colegio a veces fue difícil por la cicatriz y mi forma de hablar, pero con apoyo familiar aprendí a aceptarlo. Hoy tengo 21 años, hablo bien y llevo una vida normal. Con algunos controles mi proceso fue largo, pero me hizo más fuerte. Y para cerrar, concluimos con que el labio leporino y el paladar hendido son malformaciones congénitas que afectan funciones esenciales y también el bienestar emocional. Su manejo debe ser temprano, continuo e interdisciplinario. Y cuando todo el equipo trabaja en una forma coordinada, los pacientes logran un desarrollo funcional, estético y emocional adecuado y pueden vivir una vida plena. Muchas gracias.